Cagmiñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Si miramos atrás, que conviene porque siempre se aprende, durante la Guerra Fría, en el siglo XX, hubo un principio tácito que sobrevivió incluso a las peores crisis entre Estados Unidos, entre el bloque occidental y la Unión Soviética, y fue la comunicación. En los momentos más tensos, en el bloqueo de Berlín, en la crisis de los misiles de Cuba, Washington y Moscú tenían una conexión, un hilo de comunicación, por delgado que fuera, que impedía que un error técnico o una lectura apresurada de algún indicio terminara en una catástrofe nuclear. Pero hoy ese hilo se ha adelgazado tanto que parece estar roto. Comenzó con el ajuste doctrinal de Moscú, permitiendo el uso de armas nucleares tácticas, y ha derivado en una escalada ahora mismo descontrolada entre las dos mayores potencias atómicas del planeta. Hay que recordar que en esta última circunstancia el detonante ha sido una prueba rusa de un misil de crucero de propulsión nuclear. Moscú lo ha presentado como un éxito técnico, Washington lo ha interpretado como una prueba nuclear encubierta. El lenguaje del poder y de la rivalidad entre dos grandes potencias, al menos nucleares, ha vuelto a recuperar los ecos de los años más duros de la Guerra Fría. Donald Trump, desde Corea del Sur, recordemos, ordenaba a sus mandos militares igualar, decía, a Rusia y a China, retomando los ensayos de armas nucleares interrumpidos por Estados Unidos en 1992. Esto era una muestra más de firmeza desde el inquilino de la Casa Blanca, y en que se ha convertido en un intercambio de golpes. Esto ha llevado al Kremlin a responder: si Estados Unidos reanuda sus pruebas, pues Rusia va a hacer lo mismo, para estar en igualdad de condiciones. El problema es que en un contexto de tensión los matices pues terminan por desaparecer. Para Rusia era un misil de propulsión nuclear sin carga explosiva. Para Estados Unidos es una prueba atómica encubierta. Ese bucle incuba la primera gran crisis de respeto, de relación nuclear del siglo XXI. Lo más preocupante, sin embargo, no es el retorno a este discurso de amenazas nucleares, de una suerte de disuasión, sino la fragilidad del sistema de contención articulado alrededor, que durante la segunda mitad del siglo XX, bien es cierto que la tensión era muy grande, pero ese sistema era muy complejo y muy sólido. Había muchos andamios que lo sustentaban, los tratados que limitaban, que prohibían los ensayos, sin embargo ahora han quedado ya en papel mojado. Tenemos el último que resiste, el nuevo START, como último bastión del control estratégico y que expira en unos pocos meses, en febrero de 2026. Mientras tanto, la carrera tecnológica nuclear, esa no para. Misiles hipersónicos, drones submarinos de propulsión atómica, proyectiles de doble uso, convencional y nuclear, y todo, lo más peligroso, está avanzando sin ningún tipo de supervisión internacional. Es evidente que la doctrina de la destrucción mutua asegurada, que durante décadas fue la que garantizó una forma de estabilidad aterradora, pero que funcionaba, tenía una máxima, que ambas potencias eran conscientes de que usar armas nucleares en un conflicto significaba el fin para todos. Ahora el riesgo, sin embargo, no está en el uso intencionado, sino, me parece, en el error de cálculo, en la mala interpretación, en el algoritmo, algo tan común en estos tiempos, que detecta una amenaza inexistente o en un misil de prueba que se confunde con un ataque, no ya tanto con la escalada planeada, sino con la escalada accidental desencadenada. A todo esto tenemos que incluir en la ecuación a China, que observa desde la distancia y que se convierte en el tercero en discordia, porque es evidente que el tablero nuclear de 2025 no es el que había en 1962. Además, el riesgo de hoy no solo es esa falta de arquitectura, de prevención y de contención, es que se han multiplicado los actores con capacidad atómica. Desde alguien tan imprevisible como Kim Jong-un en Corea del Norte, si lo consigue pasando por Irán, que todavía no la tiene, por lo menos oficialmente, pero que son hasta 9 potencias nucleares, alguna incluso no confesada como Israel,
que observan cómo las potencias que tendrían que dar ejemplo, las que tienen más ojivas nucleares, pues rompen las reglas que ellas mismas se escribieron y se otorgaron para tener al mundo a salvo de la destrucción. Por lo tanto, pues esas potencias menores no se dan por concernidas. Es evidente también que lo que está ocurriendo ahora mismo es una reconfiguración del equilibrio del miedo, porque cuanto más se banaliza la amenaza, cuanto menos mecanismos hay sobre la mesa para controlar las consecuencias de un conflicto con armas nucleares, pues menos miedo provoca. Al final se usa en el discurso político, se usa como argumento, como muestra de poder, y más se acerca, por tanto, a la posibilidad de que alguien decida, o reflexionadamente o por error, usarla. La historia demuestra que las guerras pueden estallar por una concatenación de malentendidos, y en el mundo de hoy, precisamente, un mundo hiperconectado, saturado de ruido, las cadenas de mando acortadas, con capacidad de reacción que se mide en segundos, con algoritmo tomando decisiones relevantes, un error de interpretación entre Moscú y Washington o entre alguna de las otras potencias nucleares escala en muchísimos enteros la posibilidad de que ese conflicto se pueda llegar a dar. ¿Qué hace a todo esto Europa? Pues asistir con impotencia al espectáculo mientras aumentamos los presupuestos de defensa, reforzamos la presencia de armas estadounidenses en nuestro territorio porque tenemos que comprarlas. Al final es el círculo perfecto, la búsqueda de la seguridad que aumenta la inseguridad. Porque no nos engañemos, el miedo genera más miedo. Hay que reflexionar y darse cuenta de que las carreras nucleares no las gana nadie y que aquí lo que falta es comunicación. ¿Quién la va a retomar? ¿Quién pondrá la cordura? No parece que haya muchos candidatos ahora mismo dispuestos. Esperemos que alguno surja y esperemos que se evite esa guerra por accidente. Ahora toca un alto en el camino. Nos vamos a publicidad, a la vuelta sigue Pulso Geopolítico con esos titulares de información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se marchen porque sigue Pulso Geopolítico. Cuando mandas fotos o vídeos online a cambio de dinero, no sabes quién lo ve ni dónde puede acabar. Las plataformas de venta de contenido erótico no te dan el control, te lo quitan. Si no lo haces en la vida real, no lo hagas tampoco en tu contenido exclusivo. Comunidad de Madrid. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker, el broker de los traders. Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid. Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre. Regístrate en www.empleoydiscapacidad.madrid. Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Comunidad de Madrid. ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100. Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en ebroker.es y descubre la nueva zona CME Group. eBroker, el broker español especialista en derivados. Sintonizan Radio Intereconomía. Cuando mandas fotos o vídeos online a cambio de dinero, no sabes quién lo ve ni dónde puede acabar. Las plataformas de venta de contenido erótico no te dan el control, te lo quitan. Si no lo haces en la vida real, no lo hagas tampoco en tu contenido exclusivo. Comunidad de Madrid. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez.
Abordamos ya la información geopolítica de la jornada. Lo hacemos primero en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Arranca en Brasil la cumbre del clima. Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en la 30ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Mientras, en Ginebra, la Organización Meteorológica Mundial presenta una actualización del estado global del clima en 2025, una serie de datos que exponen el curso del cambio climático. Los demócratas piden reunirse con Trump para resolver el cierre del gobierno. Los líderes demócratas en el Congreso han pedido una reunión con el presidente estadounidense para resolver el cierre de la administración federal, que además de ser el más largo de la historia, está afectando al transporte aéreo con la disminución de un 10% en la actividad de 40 aeropuertos. Marruecos conmemora el 50 aniversario de la Marcha Verde. Marcha que inició su control sobre el Sáhara Occidental y dio origen a la resistencia independentista en medio de una profunda polarización entre las posturas pro-marroquíes y pro-polisario dentro de los saharauis y un largo camino todavía por recorrer para encontrar una solución. Israel confirma la identidad del cadáver del rehén entregado ayer por Hamás. El cuerpo entregado corresponde al ciudadano tanzano Joshua Loitu Moyel, quien murió durante los ataques del 7 de octubre y cuyo cadáver se fue trasladado posteriormente al enclave palestino. Tras la entrega de este cuerpo, aún quedan por entregar a Israel 6 cadáveres más de rehenes. Vladimir Putin amenaza con poner fin a un mundo sin ensayos nucleares. Amenaza del presidente ruso después de que Donald Trump haya ordenado reanudar dichas pruebas. Estados Unidos ha confirmado que ha realizado un lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental desarmado, el primero desde que el presidente Trump anunciara su intención de retomar los ensayos con armas nucleares. El Ministerio de Guerra estadounidense precisa que se trata de una prueba operativa de un misil capaz de transportar hasta 3 ojivas y ha reiterado su defensa de una paz a través de la fuerza bajo la Casa Blanca y el Pentágono. En Bélgica siguen analizando los avistamientos de drones. El Consejo Nacional de Seguridad belga se reúne para abordar los avistamientos de drones en aeropuertos del país entre el martes y el miércoles que causaron disrupciones del tráfico aéreo, así como en instalaciones militares del país en días previos, incidentes detrás de los cuales se sospecha que está Rusia. Comienza en Argentina el juicio contra Cristina Fernández. Juicio contra la expresidenta argentina acusada de encabezar una red de cobro de sobornos entre 2003 y 2015 en un caso distinto al que llevó a su condena a 6 años de prisión en junio pasado por irregularidades en la concesión de obras viales durante su mandato. Y al menos 114 muertos y 127 desaparecidos en Filipinas tras el paso del tifón Kalmaegi. La isla de Cebú, con 71 fallecidos, es la zona más afectada por el tifón que cruzó el martes y el miércoles el país con vientos huracanados e intensas precipitaciones. Con casi 2 millones de personas en más de 300 localidades se han visto afectadas por el tifón, de las cuales más de medio millón se encuentran desplazadas. Y ahora ampliamos todas estas informaciones, Blanca. La tensión nuclear entre Estados Unidos y Rusia, lejos de disminuir, se incrementa conforme pasan las horas. Moscú advierte de que la reanudación de los ensayos nucleares por parte de Washington podría tener consecuencias inevitables, como las de verse obligado a evaluar la conveniencia de realizar pruebas nucleares completas. Rubén Gil. La decisión de Estados Unidos de realizar el lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental capaz de transportar hasta 3 ojivas nucleares ha hecho saltar las alarmas en Moscú y ha llevado al presidente ruso, a Vladimir Putin, a amenazar directamente a Trump. Rusia, ha dicho Putin, volverá a realizar pruebas con armas de destrucción masiva si el estadounidense da el primer paso. Y Estados Unidos lo ha dado. Trump ordenó hace unos días retomar los ensayos de armas nucleares tras más de 30 años paralizados después de que el Kremlin probase nuevos misiles y drones submarinos. En apenas 90 días, los presidentes de las dos grandes potencias mundiales han pasado de verse las caras en Alaska a intercambiar amenazas nucleares. Si Estados Unidos y otros participantes del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares realizan estos test, Rusia también deberá tomar las medidas apropiadas. Declaraciones de Putin ante el Consejo de Seguridad ruso, donde ha asegurado además que Rusia siempre ha cumplido estrictamente con sus obligaciones con el tratado y que no hay planes de incumplirlas. Putin deja la puerta abierta a dar marcha atrás a las amenazas, pero pone la pelota en el tejado estadounidense. Tensión nuclear entre Estados Unidos y Rusia en el contexto de la guerra en Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha asegurado que es hora de tomar una decisión con respecto a los activos congelados
de Rusia. Ya existe, dice Zelensky, la voluntad política y contamos con la pronta implementación de la solución técnica. Para el presidente ucraniano es absolutamente justo que el dinero del agresor sirva para protegerlo de su guerra. Zelensky también ha hecho referencia a los recientes ataques con drones, asegurando que Moscú apunta deliberadamente a la infraestructura crítica de Ucrania. Para Zelensky, el hecho de que los rusos sigan atacando a la energía y a los civiles muestra una vez más que la presión no es suficiente, por lo que ha pedido a Estados Unidos, a Europa y al G7 que continúen las sanciones y los aranceles contra la energía, el comercio y las finanzas rusas. El cierre del gobierno federal estadounidense continúa sin visos de solución, aunque los líderes demócratas en el Congreso han pedido una reunión con Trump para resolver el shutdown, un cierre del gobierno que es ya el más largo de la historia y que está afectando al transporte aéreo con la disminución de un 10% en la actividad de 40 aeropuertos. We don't want to find ourselves in a situation. I think the administrator said we don't want the horse out of the barn and then look back and say there were. No queremos encontrarnos en una situación en la que podríamos haber tomado soluciones y no lo hicimos, así que vamos a tomar decisiones proactivas para mantener el espacio aéreo a salvo. Según el secretario de Transportes de Estados Unidos, Sean Duffy, la parálisis de la Administración Federal por falta de fondos ha provocado la escasez de unos 2.000 controladores aéreos y por eso anuncia que una de las medidas será la reducción del 10% en la capacidad en 40 aeropuertos estadounidenses. Una decisión, dice, que se basa en datos en función de qué aerolínea tiene más vuelos y dónde se concentra la presión del sistema. En principio, la cantidad de vuelos que podrían verse afectados a diario se sitúa entre los 4.000 y los 5.000, incluidos tanto vuelos comerciales como de carga. En las próximas 48 horas, Duffy convocará a las aerolíneas que operan en Estados Unidos para ajustar horarios de forma coordinada y proporcional. Los aeropuertos de Phoenix en Arizona y el de Newark en Nueva Jersey, que dan cobertura a Nueva York, están experimentando por el momento retrasos en vuelos internacionales y existe una alerta para pasajeros de esperas de hasta 3 horas. El cierre del gobierno federal estadounidense se inició, recordemos, el 1 de octubre y se ha convertido ya en el más largo del país, superando los 35 días que duró el cierre entre 2018 y 2019 del primer periodo presidencial de Trump, que finalizó en gran parte debido a la presión por la crisis del tráfico aéreo provocado por la escasez de controladores. Donald Trump se enfrenta, como vemos, al cierre del gobierno federal, pero también al Supremo. El alto tribunal estadounidense se ha mostrado escéptico sobre la legalidad de los aranceles del republicano. John Roberts es el presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos. El mecanismo, dice, es la imposición de impuestos a los estadounidenses y ese siempre ha sido el poder fundamental del Congreso. Por lo tanto, que el presidente tenga ese poder en materia de asuntos exteriores trunca el Congreso de ese poder básico. Me parece que eso al menos neutraliza los dos poderes, el ejecutivo y el legislativo. Un fallo en contra de la política arancelaria de Trump, aunque sea parcial, sería un duro golpe para el mandatario que ha construido su plan económico y hasta sus relaciones diplomáticas en base a estas tarifas. Sería devastador para nuestro país si perdiéramos eso. Creo que es uno de los casos más importantes, quizá el más importante, pero uno de los más importantes en la historia de nuestro país. Creo que eliminar los aranceles para que podamos tener seguridad nacional. Si no tuviéramos aranceles, no estaríamos aquí ahora mismo. El mundo entero estaría en una depresión, porque ya sabes, eso no era una amenaza contra nosotros, era una amenaza contra el mundo entero. Hice esto por el mundo entero. Y hoy se cumplen 50 años desde que cientos de miles de marroquíes cruzaron la frontera del Sáhara Occidental para reclamar su soberanía sobre el territorio en aquel momento en manos de España. Fue la Marcha Verde, una movilización pacífica que no logró su cometido. Medio siglo después, la reclamación de Rabat sigue vigente, cada vez más cerca de hacerse realidad después de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas haya votado a favor de la viabilidad de convertir el Sáhara Occidental en un gobierno autónomo bajo soberanía marroquí. ¿Qué ha tenido que pasar para llegar a este momento después de 5 décadas? ¿Cuál es la historia de este conflicto? Pablo Llanoné. En el año 1956, Marruecos logró su independencia de Francia y España, pero el Sáhara Occidental, entonces conocido como Sáhara Español, siguió bajo dominio español.
Una década después, en 1965, la Asamblea General de las Naciones Unidas instó a España a organizar un referéndum de autodeterminación. Tuvo que pasar otra década más para que España lo anunciase. En este momento, el rey marroquí Hassan II dio el siguiente discurso. Querido pueblo, tenemos que iniciar una marcha verde desde el norte de Marruecos hacia el sur y del este al oeste. Tenemos, querido pueblo, que levantarnos como un solo hombre, con orden y organización, para dirigirnos al Sáhara y encontrarnos con nuestros hermanos. Logró movilizar a más de 350.000 marroquíes que, acompañados de 25.000 soldados, presionaron diplomáticamente a una España que estaba en situación agónica. Al fin y al cabo, faltaban solo 2 semanas para... Franco ha muerto. Rabat logró que España firmase los acuerdos de Madrid, transfiriendo la administración del norte del territorio a Marruecos y al sur para Mauritania. Aunque esto fuese problemático, Rabat tenía una preocupación mayor. En 1974 había nacido el Frente Polisario, un grupo que, como dice uno de sus fundadores, Brahim Ghali, busca la autodeterminación y la independencia como derechos inalienables del pueblo saharaui. En el momento en que el Frente Polisario proclamó la República Árabe Saharaui Democrática, se inició una guerra abierta entre Marruecos y Mauritania contra el Polisario, apoyado por Argelia. En el año 1979 Mauritania se retiró y en el 1980 Marruecos construyó una línea fortificada de 2.700 kilómetros que dividió el Sáhara Occidental en 2 partes, un 80% para Rabat y un 20% para el Frente Polisario, que ha exigido desde entonces su soberanía sobre la totalidad del territorio. Tras una década de enfrentamiento continuado, en el año 1991 se acordó un alto el fuego mediado por la ONU. Entonces se creó la MINURSO, una misión que se estableció en el muro que separaba a Marruecos y al Frente Polisario. Desde entonces, año tras año, se ha votado por el mantenimiento de esta misión, cuyo objetivo era garantizar la estabilización mientras se aguardaba a un referéndum para el Sáhara Occidental. Pero, ¿de quién dependía este referéndum? Guillermo Moya es analista internacional, actualmente doctorando en la Universidad Rey Juan Carlos. Lo que se considera es que Marruecos tenía que haber sido el principal promotor de este referéndum, junto con también España, porque España sigue siendo considerada a día de hoy como la potencia administradora oficial del Sáhara Occidental. La postura de España respecto al conflicto ha sido cambiante a lo largo del tiempo. Hace 9 años, por ejemplo, el rey Felipe VI pronunciaba estas palabras. España apoya los esfuerzos de Naciones Unidas en favor de una solución política, justa y duradera y mutuamente aceptable que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental en el marco de disposiciones compatibles con los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas. En el año 2022, sin embargo, Pedro Sánchez decía esto otro. La propuesta del año 2007 es la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo. Con esto avalaba directamente el plan de Marruecos, que para el pueblo saharaui es contrario a su autodeterminación. De este modo, Sánchez concedía a Marruecos una de sus exigencias, que son varias cuando se trata de asuntos soberanos. Ignacio Zembrano es periodista especializado en el conflicto saharaui. La primera es que España le transfiera el control del espacio aéreo, los vuelos civiles en el espacio aéreo del Sáhara Occidental, que este control se sigue efectuando desde Las Palmas. La segunda es que España haga lo mismo que ha hecho Francia, lo que hizo Trump durante su primer mandato como presidente, es decir, reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. A día de hoy, lo que hizo el presidente del gobierno es apoyar la solución de autonomía que propugna el rey de Marruecos. Y la tercera, evidentemente, es Ceuta y Melilla y los Peñones. Esta fuente de conflicto con Rabat ha obligado a que España se mantenga al margen durante años, dejando de lado su responsabilidad sobre el Sáhara Occidental. Entre tanto, Marruecos ha ido dando pasos de gigante. En el
año 2007 presentó ante la ONU su plan para convertir al Sáhara Occidental en un gobierno autónomo bajo soberanía marroquí. Este proyecto, rechazado por el Frente Polisario, ha ido ganando peso a medida que diversos líderes del mundo lo han avalado, entre ellos Estados Unidos, Francia y Reino Unido. ¿Quiere esto decir que estos países no apoyan la autodeterminación del pueblo saharaui? Según Guillermo Moya, teniendo las posturas del Frente Polisario y Marruecos son antagónicas, teniendo esto en cuenta, el plan de Rabat es una opción intermedia plausible. El conflicto ha llegado a un estancamiento de tal magnitud que la única solución pragmática, que no significa a lo mejor la más justa, pero sí la más pragmática es la solución que propone Marruecos. El discurso de buena parte de los líderes del mundo respecto a este conflicto se ha alineado en torno a los valores de las Naciones Unidas. Han tratado de buscar durante años una paz justa, duradera y mutuamente aceptada. Pero después de tanto enquistamiento y negativa por ambas partes a ceder en los intereses del otro, parecen dispuestos a aceptar finalmente el plan marroquí. La última semana, a razón de la petición de Estados Unidos, se llevó a votación esta cuestión en el Consejo de Seguridad de la ONU. Después de 50 años, se consideró que un gobierno autónomo del Sáhara Occidental bajo soberanía marroquí es la única opción viable. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Repaso breve también de las cabeceras internacionales, de cómo nos cuentan las cosas y de cómo se sesga la información geopolítica que desarrolla Pablo Llanone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos con la prensa europea, que ha centrado su mirada en los últimos días en Tanzania, donde ha habido una protesta a raíz de la represión de la oposición en las últimas elecciones. Desde Le Monde nos cuentan que las protestas están siendo reprimidas violentamente, alcanzando hasta los 100 fallecidos. Desde la oposición al gobierno tanzano afirman que las cifras han ascendido ya a 700. Y desde Al Jazeera nos cuentan, entre tanto, que las elecciones han sido ganadas, Pablo, por el mismo partido que gobierna desde la independencia de Tanzania, nada menos que en 1961. Y en su decisión de seguir alargando el mandato, el partido de la presidenta Samia Suluhu Hassan, por eso ha dejado fuera de la contienda sus dos principales contendientes. Lo que dice el medio catarí ha enfurecido a los ciudadanos y a los grupos de derechos humanos, que también han denunciado una creciente represión, dice el medio catarí, contra miembros de la oposición, activistas y periodistas. Cambiamos de continente porque el asesinato del alcalde mexicano Carlos Manzo mantiene conmocionada a la prensa de Iberoamérica. Desde el colombiano El Tiempo se hacen eco de sus últimas palabras. Un mensaje final, dice el medio, que ha sido conmovedor. En una entrevista en la que ya había advertido sobre las amenazas contra él y su hijo, Carlos Manzo dijo que su único compromiso era con el pueblo. También insistió en que su triunfo fue completamente limpio y respaldado por una votación histórica. Mientras desde el medio brasileño La Folha de Sao Paulo se hacen eco de que el presidente nigeriano está dispuesto a reunirse con Donald Trump después del intercambio de declaraciones, por algunos interpretados, Pablo, como amenazas. Mensaje político contundente después de que el presidente nigeriano haya sido acusado de permitir que los musulmanes maten a cristianos en su país. Y queremos ver cómo desde Asia el South China Morning Post explica que, en su opinión, Trump ha designado a Nigeria como país de especial preocupación debido a la inquietud que tiene Trump por la seguridad de colectivos cristianos. De esto hablamos, además, en entrevista recientemente también en otros ámbitos y en otros países africanos en esa zona del mundo. Nigeria, dividida casi a partes iguales entre un norte de mayoría musulmana y un sur mayoritariamente cristiano, dice South China Morning Post, está inmersa en numerosos conflictos que, según los expertos, han causado la muerte de cristianos y musulmanes por igual. Ante esta situación, Trump le ha pedido al Pentágono que elabore un posible plan de ataque en Nigeria.
eres empresa o emprendedor tecnológico innovador, en el CDT Innovación apoyamos tu proyecto con la financiación pública que necesitas. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Más información sobre ayudas públicas a proyectos de I+D Innovación Empresarial en cdti.es. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Este puente de diciembre vive la magia navideña en Tallinn y Helsinki desde solo 960 € todo incluido con Soltour. Tu escapada perfecta al norte de Europa te espera con vuelo directo desde León el 5 de diciembre. Luces, nieve y mercadillos de cuento. Reserva ya en tu agencia de viajes más cercana. Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol, por una publicidad responsable. Los dos puntos más conflictivos de una herencia son los problemas familiares y los impuestos a pagar. Para gestionar de forma eficaz tu herencia, tomar decisiones acertadas y obtener el mejor resultado económico... Escucha los lunes nuestro consultorio de herencias a partir de las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía y participa a través del 609 22 47 16. Desde que comenzó la invasión de Ucrania, Rusia ha tejido una flota en la sombra, lo sabemos, ha sido una de las formas para eludir las sanciones que le han ido imponiendo. Ha vendido petróleo al margen de las sanciones internacionales, la Dark Fleet, la flota oscura, un entramado complejo que a quienes somos legos en la materia nos cuesta quizá entender y sobre todo intuitivamente nos cuesta entender cómo eso es posible a pesar de que hay gran cantidad de países implicados en intentar evitarlo. Por eso hemos decidido hablar con un experto para que se ponga algo de luz en este asunto. Nos acompaña Rafael Muñoz Abad, doctor en Marina Civil, codirector del Máster de Seguridad Marítima del Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa CISDE. Rafael, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Un placer tenerte con nosotros. Lo primero, vamos a empezar sin perder tiempo, que esto es complejo. ¿Qué es el fenómeno Dark Fleet? ¿Qué es la flota fantasma? Bueno, es una estructura, un entramado operativo, incluso un ente marítimo, ¿no?, que sirviéndose un poco de las lagunas del derecho internacional, facilita la exportación de hidrocarburos, principalmente petróleo y refinados, a un Estado que está sometido por las sanciones internacionales. Ese Estado, en el caso que nos ocupa, evidentemente, se trata de Rusia. Es una flota controlada, adquirida, ex profeso, para servir los intereses de ese Estado que está sancionado. No tiene por qué ser una flota de titularidad estatal, ya que puede operar al servicio de muy diversas formas. Es decir, es una definición un poco general porque hay muchos detalles que podríamos tratar. En este caso, ese concepto viene unido, cuando lo escuchamos en cualquier medio, a Rusia. ¿Qué tiene que ver con Rusia? Bueno, pues Rusia es un gran exportador de petróleo y evidentemente necesita del transporte marítimo para sacar su crudo y sus refinados. Al igual que ocurrió con Venezuela o con Irán, porque la Dark Fleet, la gente tiene que entender que no es algo nuevo, es decir, que no es algo que haya nacido, una burbuja marítima ahí que se ha generado a raíz de la invasión de Ucrania y de las sanciones impuestas a Rusia. No, la Dark Fleet ya existía como la peor cepa del transporte marítimo. Entonces, bueno, Rusia, por el volumen de exportación que tiene, lo que está haciendo es engordar una, criatura marítima que ya existía, incorporándose gran cantidad de buques. Si Rusia tiene su naviera propia estatal, como es Sovcomflot, que no tiene
nada que ver con el entramado Dark Fleet, y luego está, bueno, esta mecánica marítima de la que se sirve Rusia, claro, en esta coyuntura. Fíjate, sobre eso te quería preguntar, Rafa, si me permite llamarte Rafa. Considerando las sanciones de la Unión Europea, que vamos por la ronda 19ª, ¿ha evolucionado la operativa de Rusia desde que comenzaron esas sanciones en torno a la Dark Fleet? Me refiero, ¿ha ido perfeccionando su sistema? A ver, lo que la Dark Fleet ha ido aumentando. O sea, la Dark Fleet es una especie de cepa del transporte marítimo, y lo que ha ido aumentando porque Rusia exporta y tiene demanda de crudo. ¿Cuántos buques hay? Bueno, podríamos decir que una cifra aceptable, incluso prudente, en torno al millar, a 1.000 petroleros. Eso viene a significar entre un 8 o un 10% de la flota mundial de buques tanques, tanto de refinados como de crudo. Claro, ¿cómo ha evolucionado el fenómeno? A mí me gusta siempre abordarlo de dos puntos, desde el punto de vista geográfico y desde el punto de vista de la captación de los buques. Desde el punto de vista geográfico, la inseguridad en el Mar Rojo, Bab al-Mandeb, Golfo de Adén, ha hecho que los armadores, temerosos de perder sus flotas, hayan desviado el tráfico por el Cabo de Buena Esperanza. Claro. Eso ha colocado a Canarias, ha expuesto a Canarias totalmente al tráfico Dark Fleet, ya un poco menos, pero durante los últimos 10 meses de manera considerable. Ahora el tráfico está volviendo al Mar Rojo. Eso significa que la zona expuesta empieza a ser el estrecho de Gibraltar. Así que geográficamente, bueno, esa es un poco la concepción, pero la realmente importante, ¿no?, es, digamos, la formación de la flota, cómo se captan los buques, y la variación es que, bueno, que ha habido un aumento continuo de petroleros que ya estaban un poco condenados al desguace, porque buques de 20, 25 años, amortizados por sus armadores, que han tenido una segunda oportunidad de seguir navegando gracias a este entramado operativo, porque la Dark Fleet no solo son los buques, sino un marco administrativo, jurídico, en forma de países, de terceros países de abanderamiento, las peores banderas de conveniencia, sitios como Palau, Djibouti, Sao Tomé, Suazilandia, es decir, sitios un poco surrealistas que de repente tienen una administración marítima y dan marco a esta flota. Pero bueno, la realidad es que esos buques ya existían. De hecho, a mí siempre me gusta citar el Prestige como una precuela del fenómeno Dark Fleet en sí. No sé si te respondo con esto. Sí. Además, me abres otra puerta, porque has hablado de petroleros viejos que cobran una segunda vida. Eso, lo primero que uno puede pensar, aún no conociendo el ámbito, es pues no cumplirán las medidas de seguridad o de respeto al medio ambiente que cumplen los más modernos, ¿no? Hay también una amenaza medioambiental porque exista y se acreciente esta Dark Fleet. A ver, la principal amenaza de la Dark Fleet evidentemente es medioambiental, en forma de un accidente que acabe generando una marea negra, ¿no? Bueno, a mí cuando me preguntan qué tipo de buques compone la Dark Fleet, bueno, pues el origen es muy diverso. Hay que desterrar, la gente tiene que olvidarse de ese mito del Rusty Bucket o del petrolero viejo oxidado con 25 años de navegación. Yo he visto de todo. Lógicamente, lo que más llama la atención del gran público es ese buque sucio y oxidado, ¿no? Evidentemente hay una parte muy, muy representativa de esta flota, que son petroleros con 20, 25 años de servicio, buques que ya iban a ser desguazados en Bangladesh o Pakistán, pero bueno, que gracias a este fenómeno se han reincorporado o se han mantenido en navegación, ¿no? Son buques que, bueno, son auténticas bombas de relojería medioambientales, que una vez que pasan a formar parte del Dark Fleet, abandonan las aseguradoras de prestigio, abandonan las sociedades clasificadoras de prestigio, abandonan los P&I Club, lo que se conoce en el argot marítimo como Protection and Indemnity Club, es decir, clubes de protección que son los que van a responder en caso de que el buque genere un accidente. Una gran aseguradora. Pero también me he encontrado buques con número IMO 99, 98, 97, es decir, buques tanques que tienen 5 o 6 años. Es decir, a lo que es la Dark Fleet se van incorporando buques de manera temporal, porque un broker que representa los intereses de un armador le sale un flete para llevar 1 millón de barriles de crudo de Ust-Luga a India y, bueno, y si es una buena ganancia, lo hace. Mira, hay una frase, es mía, con perdón,
Pero yo siempre digo que el negocio marítimo solo sirve a sus propios intereses, y esos intereses son la de las cuentas bancarias de sus armadores. También podemos decir que Rusia está operando como una especie de armador global al controlar de manera indirecta tanto buque, con lo cual es un fenómeno que está bastante vivo y que tiene muchos puntos que tratar para dar una concepción global de él. Como por ejemplo, lo hablaba antes de desarrollar la entrevista contigo, porque yo de este ámbito no sé nada, obviamente, no hay solamente una flota oscura, hay una más dura, otra más blanda. Explícanoslo y cuéntanos algún ejemplo o algunas cifras de proporción, como tú veas. Sí, hablamos de Dark Fleet dura, que son los peores buques, este tipo de buques que sus armadores ya lo iban a desguazar, reciben una oferta por medio de una empresa pantalla diseñada ex profeso para esto, y a través de un broker se realiza una transacción. Claro, esto nos lleva a sitios incómodos, ¿no? Como puede ser Dubái, o uno muy curioso, como es el Distrito Financiero de Londres, City of London, donde se firman gran cantidad de los contratos de traspasos de buque, de fletamento, es decir, el entorno Commonwealth sigue teniendo un gran peso en la esfera marítima. Claro, también el actor griego, ¿no? Grecia, miembro de la OTAN y de la Unión Europea, en la tradición máxima de sus armadores onassis, Grecia es un país de armadores. Bueno, pues las grandes navieras griegas, Minerva, Shipping, Nissos, el grupo Nissos, es decir, navieras reconocidas con unos estándares de calidad demostrados y en buenas sociedades clasificadoras, bueno, se están prestando al transporte del crudo ruso, es lo que llamo yo la conexión ortodoxa, ¿no? Entonces, bueno, los factores son muy amplios. Me parece que estabas también en posición de darnos proporciones. Por ejemplo, has hablado de que con la mayor paz en el Mar Rojo, Gibraltar volvía a cobrar, aquí al lado de España, volvía a cobrar importancia. ¿Cómo se reparten estas flota oscura, más dura y más blanda a su paso por Gibraltar? ¿Tienes cifras? A ver, Gibraltar es un actor marítimo, otra entidad marítima bastante interesante, ¿no? Gibraltar es un centro de negocio marítimo y de búnker. Búnker, para que los oyentes nos entiendan, es un término que hace referencia cuando un buque en tránsito hacia su destino final hace escala en un puerto para hacer combustible, para recibir un cambio de tripulación, bueno, una serie de gestiones que no le llevan más de 24 horas, a veces incluso menos. Ya se están viendo con regularidad, yo no tengo unas cifras exactas, pero sí hay bastantes fletes ya que proceden de puertos rusos, del Báltico, de Primorsk, de Ust-Luga, de Baltics, que hacen escala en Gibraltar, incluso en Algeciras. Son escalas totalmente legales, porque estos petroleros no tienen bandera rusa. Claro. La nacionalidad del buque la define la bandera o su puerto de registro, no el pasaporte de su armador o del manager que lo gestiona. Entonces estas escalas de búnker a mitad de camino empiezan a ser habituales de estos petroleros que se dirigen hacia Port Said, con lo cual se está abriendo de nuevo la ruta a través del Mar Rojo, que bueno, que la disminuyen 21 días por bordear el Cabo de Buena Esperanza. La lectura, evidentemente, de esto es que España, que es un país totalmente expuesto al fenómeno Dark Fleet y que yo creo que le da bastante la espalda, está muy expuesta al fenómeno en Finisterre por el dispositivo de separación de tráfico y luego ya en el estrecho de Gibraltar, evidentemente. Con el detalle importante que se ha obviado, que la vía inferior del dispositivo de separación de tráfico de Gibraltar ya no la gestiona España, desgraciadamente, sino que la está gestionando Marruecos, y por ahí es por donde entran estos buques en condición de carga, es decir, cuando son medioambientalmente peligrosos. Hablabas de España. ¿Cómo nos afecta este fenómeno? Has dicho que en Canarias durante unos meses nos hemos visto afectados, en la cercanía de Gibraltar, si ahora empiezan a proliferar otra vez también. Has hablado de la Costa de la Muerte gallega por cuestiones obvias que todos conocemos, pero yo me pregunto, ¿está en la mano de nuestro país hacer algo para evitar
los peligros de estos barcos? Porque no todo el mundo reacciona igual, ¿no? Hay ejemplos en socios nuestros que son más contundentes, otros menos. ¿Cómo lo harías tú o cómo lo ves tú? Sí. Bueno, como lo haría yo. Yo soy un simple investigador de esta... Sí, pero seguro que conoces cómo funciona y sabrías cómo evitarlo. A ver, España es un país con una política marítima bastante mejorable, por ser suave, ¿no? Y hace mucho tiempo que ha dejado de ser un país marítimo. Un país donde los temas marítimos no importan hasta que no tienes un prestigio abriéndote el telediario, escupiendo chapapote a la playa, y ya sabemos cómo fue la gestión política y técnica del prestigio. Entonces, España está totalmente expuesto al tráfico y España realiza una excelente gestión de monitorización del tráfico a través de los centros de control. Pero, sin embargo, tiene una actitud pasiva porque sus buques oficiales no están de una manera regular en la mar, haciendo un acto de presencia. España, desgraciadamente, no tiene un cuerpo de guardacostas. Entonces, bueno, parece razonable que si eres un país con el mayor litoral de Europa, con zonas económicas exclusivas que no conllevan soberanía, pero sí jurisdicción medioambiental, con esas zonas económicas exclusivas grandes como en Canarias, parece razonable tener una presencia continua en el mar, porque es una forma de enviar un mensaje al exterior de que te preocupa realmente lo que ocurre en tus aguas de interés y sobre todo quién transita por tus aguas de interés, más en estos escenarios de guerra híbrida, asimétrica, en el que el uso de un buque como vector ofensivo, ahí tenemos los casos de sabotaje en el Báltico, ¿no? Arrastrando el ancla por el lecho marino para sesgar un cable submarino, ¿no? Bueno, el mundo está cambiando y demanda de una nueva política marítima más celosa o más implicada, ¿no? Como hace, por ejemplo, Dinamarca, salvando las diferencias, porque Dinamarca es un país marítimo con mayor peso en la esfera marítima que España, pero es un país con menos costa, un país en mar cerrado, como es el Báltico, por el otro lado en el Mar del Norte. El caso es que Dinamarca tiene sus buques anticontaminación, sus remolcadores de altura o supply y los buques de su armada los tiene en el mar, haciendo acto de presencia, es decir, en las inmediaciones del tráfico, in situ, en los lindes de los dispositivos de separación de tráfico para adelantarse a un posible accidente. El año pasado hubo un petrolero, un flete Dark Fleet, no un flete duro Dark Fleet, pero sí un barco que hace tránsitos regulares con petróleo ruso, llamado Eventin. Este buque quedó a la deriva con mal tiempo y no se fue a las piedras en la costa alemana y generó una marea negra porque Alemania tenía sus remolcadores de altura en el mar. Entonces son 5, 6, 7, 8 horas que se ganan. El Báltico, insisto, no es el Atlántico, es un mar donde las distancias son menores, pero es un mar con pocas ondas, con mala visibilidad, con una alta densidad de tráfico, es decir, factores que favorecen que haya un accidente. Entonces nos encontramos entre dos modelos. Yo creo que España tiene una actitud un poco laxa, bastante mejorable respecto a la Dark Fleet, y los países bálticos, porque en el caso de Dinamarca es que literalmente le pasa la Dark Fleet por debajo del puente del Øresund. Vale, pues no pueden impedir el tránsito porque impera el derecho de libre navegación en los estrechos internacionales, el caso del Kattegat y Skagerrak, pero sí hace el máximo esfuerzo que puede hacer para tener ese tráfico ya no monitorizado a través de un centro de gestión de tráfico, sino controlado in situ, con barcos que hacen una escolta a una distancia razonable, enviando ese mensaje de preocupación por tus aguas. Es fascinante, se nos quedan cosas en el tintero, pero creo que puedo hacer alguna pregunta más, Rafa, porque hemos hablado de cómo esto sirve para eludir las sanciones, pero no hemos hablado de que también estos buques podrían utilizar herramientas, las que fueran, para, por ejemplo, sabotaje de cables submarinos. ¿Quién nos dice que no, no? Y al final esto también es fundamental para la sociedad moderna, como está articulada en torno a la tecnología de la información. Sí, totalmente. Yo creo que el ejemplo más representativo fue el apresamiento que hizo Finlandia del petrolero Eagle S, bandera de Islas Cook, y su rayo Islas Cook. Islas Cook, un pseudoestado del Pacífico administrado por Nueva Zelanda, íntimamente relacionado al mundo Commonwealth. Tiramos del cable e igual acabamos de nuevo en un despacho de la City of London, sino en Gibraltar. Vale. Este petrolero estuvo retenido varias semanas por Finlandia, y cuando se hizo una investigación sobre el buque,
bueno, se le encontró gran cantidad de equipamiento, un exceso de equipamiento electrónico que no suele ser habitual en los buques mercantes, exceso de comunicaciones. Es decir, que demuestran un poco que estos buques se pueden utilizar para, si no guerra electrónica, directamente actividades de espionaje en la llamada zona gris. Qué bueno. Da gusto aprender con alguien que sabe. Eso se llama tener autoritas. Rafa Muñoz Abad, codirector del Máster de Seguridad Marítima del CISDE. Ha sido un placer hablar contigo estos minutos y aprender sobre este asunto que es clave en la geopolítica actual. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y unos minutitos para hablar de África, en concreto de Malí, porque Bamako está sufriendo una situación verdaderamente complicada. Tenemos peligro de yihadismo en esa zona, tenemos peligro de control de la capital del país y queremos hablarlo con Andrew Serrano Smith, analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Andrew, bienvenido, buenas tardes. No te escucho. Igual tienes muteado el micrófono. Actívalo, por favor, Andrew. No tengo. Ahora perfecto. Nada muteado. Ahora cuando has dicho que no, ya perfecto. Buenas tardes, repito. Buenas tardes. Te pregunto por ese asedio de los yihadistas en Bamako. Para muchos es un asalto. ¿Qué ocurre sobre el terreno en Malí y por qué la situación ha llegado hasta este punto? La situación es crítica en Bamako ahora, sobre todo a partir del 13 de septiembre de este año, en el cual dos grupos, el Jenin al-Islami, bajo el líder de Iyad Ghali, que está exiliado en Argelia, y luego el grupo Macina, el Frente Macina de Liberación, han rodeado la ciudad y la han asediado. Y en este punto, hasta hace aproximadamente 7 o 10 días, llegaban todavía convoys con gasolina, petróleo, diésel y comida, pero ya eso se ha cerrado a partir de hace 4 días y están en una situación en que tienen unas reservas de fuel y de comida de aproximadamente una semana, 15 días. Esto no es nuevo, esto viene ya desde un incidente que ocurrió en la frontera con Argelia, en el cual el Africa Corps, antiguo Wagner, con tropas auxiliares de Mali, recibieron una emboscada en que perdieron 84 rusos, murieron, y 47 auxiliares. Y la ofensiva islamista ha cubierto desde el 7 de septiembre la ciudad de Calles, la ciudad de Nioro du Sahel y la ciudad de Faragú, y por lo tanto la estrategia es de asfixiar a la junta del Assimi Goïta en Mali y dar un Estado islamista, claro, en la región del Sahel y sobre todo en Mali. Me importa tu opinión en cuanto a las consecuencias, sobre todo. Tenemos poco tiempo, Andrew. Si Bamako cae, ¿qué efecto va a tener en regímenes militares como los de Burkina Faso, Níger? ¿Puede producirse un efecto dominó? Por supuesto. El primer efecto ya está en marcha. Es el ministro de Defensa, Camara, y el jefe del ejército de Mali, Oumar Diarra, está haciendo ruido de sables para hacer un golpe y cambiar al líder de Mali. Puede caer la Junta de Mali. Segundo, están pidiendo que el líder islamista que está exiliado en Argelia venga a negociar. Y luego está, por supuesto, el efecto, ha pedido ayuda no solamente a Burkina Faso y a Níger, que no se la pueden dar, y el régimen de Traoré en Burkina Faso y el régimen de Chiao, la Junta en Níger, puede estar también amenazada porque el efecto oleada
Ya lo hemos visto en Siria e Irak desde el 14 al 17 Sí. y en Afganistán hasta el año 21. Es muy posible el efecto dominó, sobre todo porque no recibe apoyo que desea la Junta para mantenerse. Fíjate, y no sé si esto es demasiado catastrofista, Andrew, pero claro, si Costa de Marfil, Ghana o Benín se terminan viendo afectados por una circunstancia como la que está sucediendo en Mali, que creciera, a mí me aterroriza que la insurgencia yihadista traspase el Sahel, que termine contaminando el África Atlántica, que es más estable, ¿no? Sería un escenario catastrofista, ¿no? Pero ¿tú ves que hay un peligro en ese entorno o es demasiado severo? Más que catastrofista, es maximalista. El escenario, el peor escenario, el worst case scenario, es que haya un efecto dominó, que caiga el régimen de Níger con su producción de uranio, que es la perla del Sahel, y que se expanda como con Boko Haram en las etnias musulmanas y la parte musulmana de Nigeria, y sobre todo un régimen muy débil, muy frágil, casi estado fracasado, que es Mauritania. También Senegal es un país muy frágil, pero tiene un apoyo muy certero, sobre todo de un destacamento de Francia y sobre todo Estados Unidos. El problema es Burkina Faso, es Níger y es el propio Mali. Y la actividad que puede desarrollarse si existe un Estado islámico que, como el grupo islámico Macina, se remonta a la época medieval nuestra, o sea, al siglo XIII, XIV y XII, en los cuales había un imperio de Timbuktu. Entonces sí, culmina la doctrina islamista con la doctrina nacionalista de los grupos étnicos, sobre todo que son, ¿cómo se llama?, de ganaderos frente a los agricultores. O sea que volvemos a como las películas de John Huston en la época de la depresión, ganaderos contra agricultores, con un efecto religioso brutal y muchas armas y poco control de los estados. Una pregunta final quiero hacerte. Has mencionado de pasada Francia, ¿no? Sabemos que la operación Serval para frenar a los yihadistas pues fracasó. Por la razón que sea, nos remontemos a la época colonial o lo que sea. Pero entonces, ¿qué hacemos desde Occidente para que esto no vaya a ese escenario peor y más catastrofista? ¿Qué hacemos? Gran pregunta. Lo que Europa o Occidente, aquí Occidente es un paraguas muy amplio. Europa, el problema está en nuestro vecindario del sur y puede tener implicaciones bastante serias en nuestro flanco sur. Tenemos problemas en el flanco este, pero en el flanco sur también. Europa tiene que tomarse en serio su propia defensa y su propia defensa de sus valores y de sus instituciones y de sus intereses nacionales, y tener una relación más sana con la periferia y sobre todo en la relación con África. Debería tener un programa multidimensional en el cual el apaciguamiento no sea una política usual, pero al mismo tiempo abrir la puerta a las oportunidades económicas que da África y una reacción menos paternalista y más comercial en el futuro, para que estas sociedades tengan un proyecto de futuro. Un ejemplo, Mali ahora tiene 22 millones de habitantes. En el 2050 va a tener 45, va a doblar la población, en las cuales el 60% va a tener menos de 15 años. ¿Qué futuro tienen esas sociedades para producir? Entonces, es una respuesta que solo puede darse desde una... no hay soluciones simples para problemas complejos, y es Europa ponerse las pilas y tomárselo en serio. Con esa reflexión nos quedamos. Andrew Serrano Smith, analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Un placer, como siempre, hablar contigo. Un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo, muchas gracias, muy amable. Nos vamos, esto ha sido todo, no hay tiempo para más, sean felices, pasen buena tarde y mañana acudan a su cita con nosotros, Pulso Geopolítico, no falten.
Cagmiñac le ha ofrecido pulso geopolítico. Cagmiñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Radio Intereconomía.